Padre, te damos gracias, mi Dios, porque este día, Señor, deseamos con todo nuestro corazón elevar, Padre mío, nuestra voz al cielo para adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, digno eres de toda alabanza, digno eres de toda adoración, Padre, y te damos gracias, mi Señor Jesús, porque sabemos que el que ha comenzado la buena obra en nosotros es fiel a terminarla, oh Padre. Y esa es, mi Dios, la bendición que tenemos, que sabemos que aunque no hemos llegado, oh Padre mío, a lo que queremos ser, tú quieres hacer algo más grande, aún mayor en nuestra vida. Y eso es, Padre mío, reflejarte en nuestro ser. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos este día y siempre en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de dar inicio, quería pedirles oración por tres puntos específicos. Primero quiero agradecer a aquellos que se dieron el tiempo de acompañarnos el día viernes a la vigilia. Fue un tiempo muy, muy lindo. Pasamos un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor, orando y alabando, y también pues recibimos palabra de Dios, ¿no? Fue un tiempo muy, muy bueno, fue muy refrescante y todos estaban tan emocionados que quieren que lo hagamos el día siguiente, ¿no? El siguiente viernes. ¿Qué les parece? Dirán ustedes, no, calmado, no tan apurado, ¿no? No, pero sí, fue un tiempo muy lindo. Y Dios mediante vamos prontamente a maquinarlo con la hermana Elcita y vamos a trabajar en otra noche de vigilia. También reciban saludos de nuestro hermano Juvenal Cabrera. El día de ayer estuve hablando con él, está muy emocionado porque ya finalmente, gracias a Dios, se conectó con una iglesia y va a estar atendiendo a una iglesia de un hermano con el cual hemos estado trabajando en Tijuana, y él va a acompañarlo los días domingos, que el servicio es a las 5 de la tarde, y los días martes, que el servicio es a las 7 de la noche. Así es de que ya él está muy emocionado por lo que Dios está haciendo con él y en ellos ahí en esta área donde ellos se encuentran. Así es de que me pidieron que por favor les diera sus saludos de ellos a ustedes y que les dijese que los aman mucho, 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 que aunque los extrañan, ellos saben que donde están es donde Dios los quiere tener en estos momentos. Solamente quieren que sigan orando por ellos para que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad en su vida. También oren mucho por Javier, este muchacho, aunque lo ven muy joven ahí, pues me resultó ser un poco enfermizo, ¿no? Cada mes le da un catarro, así es de que oremos para que el Señor levante ese sistema inmunológico y le dé fuerzas, ¿no? Para que ya se sacude esos catarros que ya lo tienen al pobre asado, ¿no? Y ya prontamente se fuese a sentir bien. También Lisandra el día 29 de mayo tiene corte con emigración, así es de que si por favor, hermanos, ya desde ahora comenzamos a orar y interceder para que el Señor le dé gracia, le dé favor y ese día sea un día bueno y pueda regresar con una tremenda noticia, ¿no? A nosotros, y podamos ya juntos celebrar y gozarnos con ella por lo que el Señor ha hecho y va a hacer a través de su vida. También les comunicamos que yo personalmente les pido oración. El hermano Miguel y yo trabajamos en el ámbito del mantenimiento en high-rise, edificios rascacielos que le llaman, y el edificio en el cual estamos trabajando en estos momentos nos lo van a vender, van a cambiar de dueños prontamente. Lo que significa es que posiblemente nos quedemos sin trabajo o nos den empleo los nuevos dueños. Así es de que les pedimos que oren por nosotros para que el Señor nos dé gracia, y si es la voluntad de Él que sigamos en ese mismo trabajo donde estamos ahora, pues ahí seguimos, y si no, pues que nos abra puertas en algún otro lugar, ¿no? Así es de que el Señor dice que presentemos nuestras necesidades y las compartamos con el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios juntamente con nosotros pues oremos juntos y nos apoyen en esa área. Amén. Así es de que van a estar orando por nosotros. Gloria a Dios. ¿Van a orar por Lisandra? ¿Y por el hermano Juvenal? ¿Y quieren otra vigilia? Gloria a Dios.
los estaba probando a ver cómo iban a reaccionar. Así es de que gloria a Dios, hermanos. Ahora, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4? Y ya como nos dijo el hermano Francisco, vamos a estar cubriendo de los versículos 1 al 9. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que yo le he nombrado el suelo que da fruto. El suelo que da fruto. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos antes de comenzar la escritura, la lectura, la enseñanza? En reverencia, Señor, le damos a Él la honra y la gloria y vamos a presentarnos delante de Él. Padre, queremos este día, oh mi Dios, venir a ti y pedirte, Padre Santo, que en tu infinita misericordia tengas a bien, Padre mío, en estos momentos silenciar, mi Dios, nuestras mentes, nuestros corazones. Algunos hemos llegado acá con una carga muy pesada y Padre, estamos continuamente pensando en la situación o en el problema. Y Padre mío, muchas veces el mismo problema nos roba el gozo de escuchar tu voz. Y ahora en estos momentos te pedimos que seas tú, Padre mío, quitando, Señor, todas esas voces de nuestra mente. Y que, oh Padre mío, la única voz que escuchemos sea la del Espíritu Santo enseñándonos acerca del reino de Dios. Y que, Padre mío, salgamos de este lugar entendidos y Padre mío, sabiendo que has sido tú el que nos ha hablado y ministrado. Por ello, Padre mío, ayúdanos así como hiciste con tus discípulos, mi Dios, soplaste sobre de ellos y les abriste el entendimiento para que pudiesen comprender tu palabra. Así en estos momentos, Padre, desde el cielo, sopla sobre nosotros para que nuestro entendimiento sea abierto, Padre, y podamos todos nosotros, oh Padre mío, entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Es lo que deseamos y pedimos este día en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Desde el inicio del Evangelio de Marcos hay un énfasis clave y directo, ¿no? Y el énfasis es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Ese es el énfasis del libro de Marcos. Los versículos que ya hemos cubierto, los primeros 3 versículos que hemos cubierto, se han enfocado específicamente en Jesús. Se han enfocado en la misión de Jesús. Nos han enseñado acerca de lo que Dios quería hacer e hizo a través de la vida de Jesús. Y por ello es que el día de hoy, hermanos, vamos a seguir mirando ese énfasis, ese enfoque respecto a lo que es Jesús y quién es Jesús. Por ello, hoy no vamos a andar con rodeos. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ir directos a la palabra, al mensaje, a lo que Jesús, el Hijo de Dios, quiere que nosotros entendamos. Ahora, entiende que muchas de las veces para poder entender algo se nos tiene que ilustrar. No los tienen que ilustrar, no los tienen que enseñar. Y Él nos va a enseñar en áreas o de maneras o formas que nosotros conocemos. Y el día de hoy, la audiencia de Jesús, por su mayoría, eran agricultores. La mayoría de ellos, los que vinieron a escuchar a Jesús, eran personas que trabajaban la tierra. Eran personas que vivían para cultivar los campos, para levantar el producto que les daba a ellos el mantenimiento diario, ya sea el trigo, ya sea el vino, ya sea el aceite, ya sea las legumbres, o sea, todo lo necesario, ¿no? O sea, la mayoría de ellos eran agricultores, algunos de ellos eran ganaderos, o sea, personas que tenían ganado y tenían ovejas, tenían cabras y diferentes cosas, pero habían muy pocos ganaderos a comparación a los agricultores. La mayoría de ellos eran agricultores y la mayoría de ellos conocían la agricultura porque la agricultura era la base o el comercio principal de la región. Y cuando
Jesús está delante de ellos, Jesús literalmente quiere hablar a ellos de una forma que ellos entiendan, que ellos comprendan el mensaje que Él les está relatando a ellos con el fin y el propósito de poder llegar al corazón de ellos y enseñarles a ellos la mente y el corazón de Dios. Y es ahí donde entramos en el tema de hoy. ¿Por qué? Porque Marcos no solamente nos habla a nosotros de los milagros, las maravillas, los prodigios, todo lo que Jesús hizo y estaba haciendo, pero ante todas las cosas y sobre todas las cosas nos habla acerca de Jesús y su énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si en estos momentos, en esta hora, se llegase a dar algo sobrenatural en esta iglesia, en este santuario, si alguien se levantase y hablase en lenguas, si alguien se levantase y hablase de forma profética, si alguien se levantase y hiciese un milagro, todos nosotros nos levantaríamos y diríamos gloria a Dios, ¿no? Y nos quedaríamos pasmados, con la boca abierta y con los ojos abiertos al máximo, ¿no? Diciendo wow. Y iríamos y contaríamos de lo que miramos, lo que pasó aquí en la iglesia. Pero en cuestión de una semana, 2, 3 semanas, eso que miramos viene a quedar en el olvido. Se olvida. Y entonces nuevamente volvemos a donde estábamos anteriormente. Pero cuando alguien se da el tiempo y se toma el tiempo para enseñarnos algo, esa enseñanza la llevamos con nosotros en nuestro corazón por el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida. Desde mi niñez, apenas si tenía yo uso de razón, mis padres eran de una condición muy humilde, muy pobre. Y nosotros cultivábamos la tierra, éramos agricultores. O sea, cultivábamos la tierra. Recuerdo que aún apenas tenía noción de quién era yo. Ya estaba detrás de mi papá sembrando, ¿sabes? Iba él abriendo la tierra, yo iba atrás de él ya tirando el grano, sembrando en los surcos. Y después de que terminábamos de sembrar las porciones de tierra que nosotros sembrábamos, mi papá nos alquilaba a nosotros, a los muchachos. Ahora ya terminamos con lo que teníamos que hacer, entonces ahora nos mandaba con otras personas que les ayudásemos también a sembrar a ellos. Y a razón de ello, yo recuerdo perfectamente todo lo que me enseñó mi padre cuando era niño. La distancia que tenía que poner un grano del otro, la razón por la cual abríamos la tierra, la razón por la cual hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Y todo eso, hermanos, lo llevo lo llevo en mi mente y lo llevo en mi corazón. Y he intentado ya varias veces adquirir un rancho aquí en los Estados Unidos. Incluso no tiempo atrás tenía ya negociado un rancho en Kentucky. Ya literalmente tenía un trato hecho por 20 acres con casa y todo ya para comprarlo. Pero justo lo que vamos a aprender el día de hoy fue lo que me paró a mí por hacer esa inversión. ¿Y por qué? Porque todo eso, hermanos, que yo aprendí, que yo aprendí de mi papá, lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón. E incluso el deseo, el poder un día tener un pedazo de tierra donde pueda abrir la tierra y echar el grano y tirar la semilla y sembrar y cultivar, tener algún ganado, tener algún caballo, una vaca y poner a mi esposa a ordeñar las vacas y tú sabes todas estas cosas. O sea, es mirarla a ella ahí emocionada haciendo queso, ¿no? Y también todas estas cosas, o sea, cosas que pasan por mi mente, ¿no? Y ella pues se emociona también y dice, pues vamos a comprar unas vacas, ¿no? Gallinas también. Así es de que Jesús, hermanos, lo que miramos acá es lo siguiente, que Jesús hablaba con la gente en lo que ellos conocían. O sea, no les traía a ellos una filosofía, no les traía a ellos una enseñanza
para que cuando ellos la escuchasen dijera de dónde salió este hombre y nos habla en un dialecto marciano, ¿no? Porque no entendemos absolutamente nada de lo que nos está enseñando. Pero entendemos que Jesús sabía que ellos eran agricultores, por lo tanto les va a hablar acerca de ¿qué? De la agricultura. Y va a usar la agricultura para darles a ellos un mensaje divino, para hablarles a ellos acerca de ¿qué? Acerca de la esperanza que tenemos en el cielo cuando Jesús es Señor de nuestra vida. Por ello, en el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es un suelo endurecido no produce fruto. Lo vamos a mirar de los versículos 1 al 4. Un suelo endurecido no produce fruto. En Marcos 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Toda la gente estaba ahí escuchando a Jesús. Ahora, en estas últimas 2 semanas que hemos estado estudiando en el libro de Marcos, hemos visto que el énfasis de Jesús siempre fue que enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. La gente, como ya miramos en los versículos anteriores, querían tocarlo. La gente no solamente querían tocarlo, sino que sabían que el venir a Jesús y el estar cerca de Jesús les iba a dar a ellos la oportunidad de mirar algo sobrenatural, mirar algo divino, algo que nunca en su vida habían mirado anteriormente. Porque Jesús no solamente sanaba, sino que liberaba también. Jesús no solamente sanaba y liberaba, sino que también limpiaba. Limpiaba a los leprosos. O sea, ellos todos cuando miraron a Jesús, el Hijo de Dios, y cuando estaban con Jesús, ellos sabían que algo espectacular iba a ocurrir. Algo divino se iba a realizar delante de ellos. Por ello en Marcos capítulo 3 versículo 9 nos dice la Escritura, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca, dice, a causa del gentío, dice, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, ¿te das cuenta? De manera que por tocarle, dice la Escritura, que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, dice, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, podemos ver que cuando el Hijo de Dios Jesús, nuestro Salvador, estaba en ese lugar, para poder él hacer su misión, tuvo que haber una pequeña separación. ¿Te das cuenta? Tuvo que haber una pequeña separación. Jesús se tuvo que montar en una barca, y al montarse en una barca, desde la barca, lo que él deseaba hacer era enseñarles a ellos. Enseñarles a ellos. Si muchos de ustedes recuerdan, cuando primero comenzaron a ir a la escuela cuando eran niños, comenzaron a ir, quizá algunos de ustedes tuvieron la bendición de ir al kinder, o quizá no hubo kinder para ustedes, pero tuvieron sus primeros 6 años de primaria, o sus 3 años de secundaria, o sus 4 años de preparatoria, no sé o hasta qué nivel de estudio llegaste. Pero si recuerdas cuando llegaste a la escuela y no sabíamos absolutamente nada. Y a medida que iban pasando los días y los maestros iban invirtiendo en nosotros, iban enseñándonos, íbamos adquiriendo conocimiento.
Una de las materias que de verdad a mí me apasionan mucho, la primera es las matemáticas, la segunda es la historia, las clases de historia. Me encantaba oír acerca de la historia de México, de cómo los presidentes liberaron y cómo los diferentes gobiernos gobernaron y cómo, de qué manera se libraron de la opresión de España y de qué forma lograron finalmente ser un país independiente. Y todo eso lo aprendí yo en la escuela de la misma manera que tú aprendiste muchas otras materias y aprendiste mucho en la escuela. Pero para poder entonces tú aprender, te tenías que sentar y tenías que dejar que el maestro o la maestra comenzase a enseñarte, comenzase a darte a ti las diferentes materias. Y a medida que ibas aprendiendo, ibas enriqueciendo tu conocimiento. Y todo ese conocimiento que adquiriste lo llevas en tu corazón hasta el día de hoy. Quizá ninguna de esas cosas uses o practiques el día de hoy, pero ese conocimiento quedó grabado en tu mente y en tu corazón. Hasta el día de hoy lo recuerdas. Bueno, Jesús no quería que ellos se llevaran una experiencia. Jesús quería que se llevaran la palabra de Dios en sus corazones. Y para poder ellos llevarse la palabra de Dios en sus corazones, Él tenía que enseñarles a ellos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por ello, hermanos, la semana pasada vimos que volvió a ¿dónde? En el capítulo 3, en el versículo 20, nos dice que después volvió y dice, y se agolpó de nuevo la gente. Se agolpó de nuevo la gente. De modo que ellos ni aún podían comer. No podían comer. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, la gente venían a él. ¿Por qué? Porque sabían que iba a ser algo glorioso, algo maravilloso. Muchos de ellos venían porque querían ver un milagro. Muchos de ellos venían porque estaban enfermos, o muchos de ellos eran traídos porque estaban enfermos. Otros llegaban ahí porque estaban poseídos por espíritus inmundos, estaban endemoniados. Y otros de ellos llegaban ahí porque de verdad necesitaban aprender de Dios, querían aprender de Dios. O sea, habían muchas razones por las cuales venían a Jesús, pero eran de muchas diferentes regiones. Por ejemplo, en el mapa que te voy a mostrar ahora, venían de Sidón, de Tiro, de Galilea, del otro lado del Jordán, venían de Idumea. O sea, había mucha gente que venía a él de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque venían buscando ver en Jesús un milagro. Pero Jesús, hermanos, no solamente hacía milagros, sino que se enfocaba principalmente en la enseñanza. Lo que podemos ver es que Jesús no solamente miraba la necesidad de las personas, sino que también, después de suplir la necesidad, les enseñaba a ellos de dónde vino ese milagro. ¿Quién era el que estaba efectuando ese milagro? ¿Y por qué razón es que ese milagro estaba siendo hecho en el medio de ellos? Por ello es para nosotros muy importante entender el hecho de que cuando Jesús, el Hijo de Dios, comienza a enseñar, mucha gente recibieron la enseñanza del Señor con agrado. Porque querían aprender de Dios, necesitaban aprender de Dios. Pero muchos de ellos habían venido solamente para ver un milagro. Muchos de ellos habían venido solamente para ser sanados. Muchos de ellos habían venido solamente para ser liberados. Y lo que ellos vinieron a buscar fue eso. Pero lo que Jesús les quería dar a ellos, hermanos, era algo aún mayor. Mucho mayor. Por ello,
Las emociones vienen y van, ¿entiende? Las emociones vienen y van. Si hay un milagro en estos momentos en esta iglesia, como dije, todos vamos a brincar de gozo. Pero esa emoción en cuestión de una semana se nos va a opacar, se nos va a apagar. Es como cuando Moisés bajaba de las montañas. Bajaba de las montañas, y cuando bajaba de las montañas la gloria de Dios resplandecía del rostro de Moisés. Y tenían que ponerle una pañoleta sobre su cara. ¿Por qué? Porque no querían ver el rostro resplandeciente de Moisés. Pero a cuestión de unos días, la gloria de Dios comenzaba a opacarse y después miraban solamente el rostro de Moisés. Miraban el rostro de Moisés. Por ello Jesús, su enfoque era la enseñanza de la palabra de Dios. En todas las áreas en las cuales hemos visto a Jesús obrar, le hemos mirado, sí, hacer milagros, sí, ha liberado endemoniados, ha sanado enfermos, ha limpiado leprosos, pero en cada una de las porciones de la Escritura en la cual hemos visto a Él obrar, en todas y en cada una de ellas enseñaba la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, hermanos, entiende, y es de suma importancia, porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, está enseñando en el poder del Espíritu de Dios. Está enseñando en el poder del Espíritu de Dios. Porque la obra y el trabajo del Espíritu Santo es enseñar. Enseñar a nosotros a amar a Dios, a obedecer a Dios, a seguir los mandamientos de Dios, a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de esta tierra. No es de esta tierra. Y para poder nosotros ser buenos ciudadanos del cielo, tenemos que aprender cómo se vive en el cielo. Tenemos que aprender la voluntad de Dios. Jesús nos dice en Juan 14:26, después de decirle a los discípulos que Él se iba a ir o se iba a morir, les dice a Él que les iba a dejar el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará, ¿escuchas? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, los milagros, maravillas, prodigios que Jesús hacía eran solo señales que demostraban que Jesús era enviado de Dios y que era el Hijo de Dios. Pero lo más importante, hermanos, lo más esencial para ti y para mí es el recibir la palabra de Dios, ser enseñados en la verdad, ser enseñados en lo que Dios tiene para nosotros. Por ello, en Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice, yo y el Padre, dice, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, dice, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó envió al mundo. Y vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Escucha, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Escuchas? No me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo en el Padre. Por ello,
La misión de Jesús no era hacer milagros, no era hacer maravillas, no era hacer prodigios. La misión de Jesús era enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. En Marcos 1:38 nos dice la Escritura, Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto, dice, he venido. En Marcos 2:13 nos dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. En Marcos 4:2 les dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, iglesia, vino a este mundo haciendo milagros, maravillas y prodigios solamente como testimonio de que Dios lo había enviado, porque no había habido hombre en la tierra jamás que hiciese las cosas que Él estaba haciendo. Pero eran solamente para dar testimonio de que Él había sido enviado del Padre. Pero su mensaje, su enfoque, era la enseñanza de la palabra de Dios. Era la enseñanza de la palabra de Dios. Por ello es que aquí en esta porción de la Escritura le vemos entrando en una barca. Se sentó en ella, en el mar, y comenzó ¿a qué? Comenzó a enseñar a toda la gente que estaba escuchándolo a la orilla del mar. Algo que debería llamarte la atención es cómo podían todos ellos escuchar a Jesús. Un milagro, dirás tú, ¿no? Algo glorioso y maravilloso. Porque no estamos hablando, iglesia, de un grupo de 20, 30, 40 personas. La semana pasada te dije que de todas estas diferentes regiones que vinieron a mirar a Jesús, vinieron a recibir un milagro de Jesús, que vinieron buscando sanidad, ser liberados o ser limpiados, se aproximaba a un número de aproximadamente 10,000 o más personas. 10,000 o más personas que vinieron buscando a Jesús. Vinieron buscando a Jesús. Y aquí miramos a Jesús, ¿qué? Le miramos a Él ahora delante de una gran multitud. El Señor me ha dado la bendición y el privilegio de estar en la misma área y en el mismo lugar donde Jesús enseñó a las multitudes en el mar de Galilea. Y es algo glorioso y algo maravilloso. Porque cuando miramos el área, miramos que Jesús está en una pequeña barca, y al entrar Jesús en la barca se aleja un poco de la tierra, ¿no? Digamos, quizá unos 20 pies de la tierra, ¿no? Y Jesús está en la barca y enfrente de Él tiene 20 pies de agua, y entonces tiene la colina donde toda la gente estaba sentados. Y lo que podemos ver es que mientras Jesús está hablando a ellos, el viento está soplando por atrás de Él hacia la gente. Cuando Jesús comienza a hablar a la gente, su voz transmitida de Él sale de Él y entonces vibra sobre las aguas, se amplifica, y al amplificarse entonces llega perfectamente al oído de todos sus oyentes. Algo glorioso y maravilloso, es como un anfiteatro. ¿Te das cuenta? Entonces ahora, al mirar a Jesús enseñar la palabra en ese lugar, ¿qué es lo que estaba haciendo Él? Lo que estaba haciendo era transmitiendo a ellos el corazón y la mente de Dios. Por ello en el versículo 2, ¿qué les dice? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, o sea, su enseñanza. Su enseñanza. Ahora, ¿qué es una parábola? Déjame explicarlo. La parábola o la palabra parábola viene de dos palabras griegas. Una significa al lado de y la otra significa arrojar. Arrojar. Así que significa arrojar al
lado. Es lo que significa la palabra parábola. Ahora, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la palabra paralelo? Paralelo. Que significa poner algo al lado de otra cosa, en la misma dirección. Eso es lo que significa la palabra paralelo. O sea, si vamos a poner algo en paralelo, vamos a ponerlo acá y lo vamos a poner acá. Ambos van uno al lado del otro, pero van en la misma dirección, hacia el mismo lugar. Por ello aquí vemos que una parábola es una lección, escucha, es una lección espiritual que Jesús da y la pone al lado de un ejemplo terrenal, un ejemplo que todos entienden para ayudarnos a entender la lección espiritual. La lección espiritual. Por ello piénselo de una forma o de la palabra paralelo. O sea, Jesús pone un mensaje espiritual al lado de una ilustración terrenal. Y entonces ambas nos llevan ¿a qué? Nos llevan a un mismo mensaje para poder entender la lección que se nos quiere enseñar. Ahora, antes de continuar y enseñar esta primera parábola, mira lo que nos dice el versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? El versículo 3 nos dice, oíd. ¿Escuchas? Oíd. He aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Pero déjame hacer énfasis en la palabra oíd. En la palabra oíd. ¿Los animó a qué? A oíd. Y te sugiero que si es posible y tienes con qué marcar esa palabra en tu Biblia, subráyala, márcala o hazle un círculo alrededor, porque esa palabra, hermanos, es muy importante. Es muy, muy importante. Ahora, ¿sabes qué es lo que Jesús está diciendo con esta palabra? Lo que Jesús está diciendo con esta palabra es detente en lo que estás haciendo y escucha. Escucha. Eso es lo que está diciendo. Podría haber dicho, atención, por favor, ¿no? Pero no dijo, sino que dijo ¿qué? Oíd. 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 Es muy importante. Porque estaba a punto de darles un mensaje que marcaría la eternidad. Un mensaje que cambiaría todos los tiempos. Por ello es muy importante oír. Oír. Antes de siquiera empezar, les dice a ellos que necesitamos tomar en serio las cosas de Dios. Cada vez que es tiempo de oír la palabra de Dios, todo lo demás debe de detenerse. Por eso, no recomiendo, hermano, que escuches o que veas la Biblia en tu tableta, en tu teléfono, por el hecho de que mientras tú tienes la Biblia abierta en tu teléfono, vaya, yo traigo mi tableta y le quito todas las aplicaciones. Mientras tú tienes la tableta, automáticamente se te aparece un mensaje o te entra una llamada y automáticamente te distraes y ya le quitas la atención a lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el mensaje quizá diga, llámame por favor, ¿no? Entonces ya tu mente no está en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, sino estás pensando en qué es lo que está pasando y por qué tienes que llamar a esa persona, quien quiera que sea. Por ello es que yo te recomiendo que no permitas que te distraigan estas cosas. Por ello, para poder oír la palabra de Dios, tenemos que literalmente, hermanos, hacer a un lado todas las demás cosas y todos los demás ruidos que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Si llegamos a la iglesia y
definitivamente traemos un problema grande en nuestra mente. Digamos que estoy pasando por alguna enfermedad o estoy pasando por algún caso legal, o quizá digas tú, bueno, es que voy a perder mi trabajo, ¿no? O cosas así, ¿no? Y tu mente esté ocupada en qué va a pasar contigo, qué es lo que va a suceder después. Tú no vas a poder escuchar. ¿Por qué? Porque estás pensando en otras cosas. Y Jesús les dice a ellos, dice, oíd. O sea, lo primero que les dice a ellos es oíd. Tienes que silenciar absolutamente todo. Tienes que pausar en todo lo que está pasando a tu alrededor y poner atención a lo que Jesús va a decir o a lo que alguien te va a comunicar. Porque si no escuchas, puedes distorsionar el mensaje, le puedes diluir o le puedes agregar. Y cuando lo alteres, el mensaje no va a salir exactamente como el Señor quería traerlo a nosotros. Por ello, en Juan 10:10, ¿qué nos dice la Escritura? Que el ladrón no viene sino para robar, para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, si no le das tú la mente y el corazón a Dios, el enemigo de una manera u otra te va a robar la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos. Jesús les dice a ellos, antes de que yo comience a ustedes a enseñarles, ustedes tienen que oír lo que yo voy a decir. Porque si no escuchan el mensaje, entonces de nada va a servir la enseñanza que yo les voy a dar a ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo de una manera u otra quiere robarnos el mensaje, la palabra que Dios tiene para nosotros. Quiere nublar nuestro entendimiento, quiere quitar nuestro enfoque del mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante eso, hermanos? Es importante porque para poder nosotros salir de acá con un buen mensaje, llevar en el corazón la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por ello, cuando dice Jesús oír, era porque les estaba diciendo, estoy a punto de darles algo. Y si no quieres perderlo, tienes que poner atención. Tienes que concentrarte en mí. Tienes que concentrarte en mí. Cuando hay alguien que está enseñando, yo personalmente tiendo a no quitarle los ojos de arriba. Me enfoco en esa persona. Me ha tocado traducirle a Pastor Michael muchísimas veces. Y cuando yo le estoy traduciendo a él, yo no puedo estar viendo la audiencia. Yo tengo que mirarlo a él. Tengo que mirar sus labios. Tengo que escuchar sus palabras para poder traducir exactamente lo que él está enseñando. Porque si yo quito mis ojos de él y los pongo en la audiencia, en aquellos que están recibiendo el mensaje, me voy a distraer porque alguien se va a parar, o alguien va a levantar una mano, o alguien va a decir algo, y lo que ellos están haciendo me va a distraer a mí, y no voy a poder hacer una traducción correcta. Y lo que Jesús nos dice acá, si tú en estos momentos quitas los ojos de mí, dice Jesús, si tú quitas los ojos de mí, no vas a poder escuchar mi voz para escuchar el mensaje que yo te quiero dar. Por ello, en estos momentos les recomiendo que tengamos los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, para poder escuchar el mensaje, para poder escuchar la palabra que Jesús nos quiere enseñar. Porque es muy importante, hermanos, poder entender lo que Él nos quiere enseñar. Después de decir oíd, dice, he aquí. O sea, después de decir a ellos, pongan atención. Y cuando les dice, pongan atención, dice, he aquí. El sembrador salió ¿a qué? Salió a sembrar. En Israel, literalmente, donde quiera que vayas, hay campos. Quiero decir
que cuando la Biblia dice que es una tierra que fluye con leche y miel, realmente es una tierra que fluye con leche y miel. No hay una tierra más fértil que yo haya visto con mis propios ojos que la tierra de Israel. En la tierra de Israel, o sea, en Israel, todos los campos, o sea, todas las áreas de sembradío, hermanos, son áreas que literalmente cuando las miras te quedas con los ojos abiertos. Campos de mangos, campos de piñas, campos de diferentes árboles frutales, muchos platanales, hay muchos platanales en esa área. Hay mucho trigo, hay muchos campos de diferentes áreas, palmeras de dátiles, lugares, viñedos donde se da lo que es la uva, el vino, donde hacen todas esas cosas. Es una cosa increíble, de verdad, increíble. Por ello, cuando Jesús les está hablando a ellos acerca de la agricultura, todos ellos sabían que cuando dijo Él, he aquí, el sembrador salió a sembrar, todos ellos se podían relacionar ¿con qué? Se podían relacionar con las palabras de Jesús. Y aquí, hermanos, es donde comienza lo bueno. El día de hoy no nos vamos a enfocar en la enseñanza y en la interpretación de la enseñanza, solamente en la pura enseñanza. Vamos a cubrir solamente los primeros 9 versículos. La siguiente semana vamos a mirar la interpretación de la parábola. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que significan los diferentes suelos, lo que Jesús quiso enseñarles a ellos para que pudiesen ellos entender el mensaje. Recuerda que la interpretación de la parábola no fue para las multitudes. La interpretación de la parábola fue para los 12 discípulos de Jesús. Para ellos es que fue la interpretación de la parábola. Para los que estaban escuchando la enseñanza de Jesús solamente fueron los primeros 9 versículos. Y de esos 9 versículos, ellos debían de haber deducido el mensaje, entendido el mensaje y relacionar la enseñanza de la parábola con lo que Jesús quería enseñarles a ellos acerca del reino de Dios. Y por ello es que estaba enseñándoles de esa manera. Les estaba enseñando a ellos de esa manera. Y cuando dice el sembrador, comenzó a sembrar, dice, salió a sembrar, en el versículo 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Y lo comieron. Ahora, en Israel, si el día de mañana el Señor te da la bendición de visitar esta tierra que fluye con leche y miel, te vas a dar cuenta que allá los terrenos no tienen separaciones. O sea, no hay cercos. O sea, este puede ser el terreno de Francisco y acá puede estar el terreno de Raúl. Y lo que los separa a ellos es un camino. Es un camino de donde transita la gente entre campos, entre barbechos, no sé cómo le llamen en tu tierra. O sea, es un camino de tierra. O sea, y cuando la gente transita por ese camino, la tierra en esa área se va ¿qué? Se va endureciendo. Se va endureciendo. Y por ello nos dice acá Jesús que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La comieron. Y es algo que, si tú me preguntas a mí respecto a lo que es el ámbito de la agricultura y lo que eso significa, te puedo dar razón perfectamente porque conozco la materia. Y porque conozco la materia, sé que cuando tú aras el campo, o sea, cuando tú abres la tierra, lo abres con el fin y el propósito de ablandar la tierra, para que cuando venga la lluvia, entonces la agua pueda penetrar en la tierra y la tierra se pueda ablandar. Pero ese camino no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque era por donde transitaba la gente. Y después de transitar para atrás y para adelante, eventualmente la tierra se comprimía de tal manera que no le entraba nada a esa tierra. Nada, absolutamente nada. Y por ello,
es que podemos ver acá que cuando ellos escucharon acerca de esta porción de la escritura donde les dice a ellos que el sembrador cuando sembró cayó una parte de la semilla junto a la tierra y vinieron las aves y la comieron, ellos sabían que cuando esa semilla cayese en ese lugar no había manera de que esa semilla iba a penetrar la tierra, se iba a enraizar e iba eventualmente a dar fruto. Por ello, es aquí donde Jesús comienza a enseñarles a la gente en parábolas. Y nuevamente te repito lo que significa una parábola. Una parábola es una lección espiritual que Jesús da y la pone al lado de un ejemplo terrenal. Un ejemplo que todos entiendan para ayudarles a ¿qué? A entender la lección espiritual. La lección espiritual. Y por ello es que aquí en la primera porción de la parábola les habla acerca de la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cae junto al camino no entra, ¿por qué, hermanos? Porque la tierra no está arada. El terreno está duro, está cerrado, está pisoteado. El que la semilla no entre en la tierra no es culpa de la semilla, ¿te das cuenta? No es culpa de la semilla, es culpa de ¿quién? Es culpa de la tierra. ¿Te das cuenta? Es culpa de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está ¿qué? Está endurecida. Está endurecida. El día de hoy no me quiero enfocar en darte la interpretación de esta porción de la parábola. Pero en el siguiente estudio, que es la siguiente semana, te voy a dar la interpretación de lo que significa esta porción de la enseñanza de Jesús. El día de hoy solamente quiero hacer énfasis en los suelos, quiero hacer énfasis en la tierra. La tierra, o sea, la semilla cae. Si la tierra está blanda, la semilla penetra, la semilla enraiza, la semilla crece y eventualmente da fruto, ¿no? Ese es el trabajo, la función de la semilla. Pero si el suelo, escucha, si el suelo está endurecido, no hay forma de que esa semilla penetre. Y la aplicación espiritual la vamos a recibir la siguiente semana. ¿Por qué, hermanos? Porque ese mismo suelo endurecido puede eventualmente venir a ser un suelo endurecido en nosotros. En nosotros. Por ello, hermanos, entendamos algo. Para que la semilla pueda llegar a penetrar. El agricultor tiene que primeramente abrir la tierra. Esperar que la lluvia del cielo caiga sobre esa tierra. Eventualmente cuando la lluvia cae del cielo, entonces viene y nuevamente vuelve a abrir la tierra y tira la semilla. Y cuando tira la semilla, entonces la semilla hace su trabajo. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto encontramos un suelo superficial no sostiene el fruto. Un suelo superficial no sostiene el fruto. En el versículo 5 y 6 nos dice otra parte, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Se secó. Cuando tú lees esta porción de la escritura, tu mente automáticamente te pinta una imagen de un lugar lleno de piedras, de un terreno empedregado, ¿no? Pero no era así. ¿Te das cuenta? No era así. Y esta es una de las razones por las cuales yo no compré el rancho en Kentucky. ¿Sabes por qué? Porque cuando fui a hacer la inspección del rancho, tenía el rancho unos campos verdes hermosísimos. Era como un campo de golf, algo hermoso. Y le dije a mi esposa, mira, podemos aquí arar y podemos acá sembrar esto y acá sembrar lo otro. Y allá al final te hago un gallinero, le dije a ella. Porque ella quiere gallinas, ¿no? Allá al final te hago un gallinero, le digo. Entonces,
el día siguiente teníamos que ir a inspeccionar el terreno. Bueno, dije, ok, perfecto, vamos a inspeccionar el terreno. Fui a Home Depot y en Home Depot me compré una varilla. O sea, es una varilla que te venden que tiene como dos agarraderas y la varilla es larga y está puntiaguda. Y esa te sirve para enterrarla en la tierra y para ver la sensibilidad de la tierra, si está dura, si está blandita o qué, ¿no? Ay, voy a Home Depot, me llego allá con mi varilla, me bajo de mi carro, me voy a caminar por el terreno y le meto la varilla y 2-3 pulgadas y nada. Y luego me voy a la otra y nada. Y entonces le escarbo un poquito y ¿qué es lo que había abajo de ese suelo? Era una base de piedra. O sea, lo único que tenía de tierra eran como 2-3 pulgadas y todo lo de abajo era piedra. Era piedra, ese era un terreno que por encima se miraba parejito, bien verde, bien bonito, pero 3 pulgadas abajo de esa tierra eran puras piedras. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá. O sea, el sembrador va tirando las semillas sobre la tierra, ¿no? La tierra se mira fértil, se mira buena y tira la semilla y cae sobre la tierra. Pero como la tierra es solamente una pequeña capa sobre una base de piedra, la semilla, aunque haya enraizado, aunque que caiga y comience a enraizar y comience a germinar, cuando empieza a salir, solamente puede llegar hasta cierta distancia de tamaño. Porque las raíces son las que forman el cuerpo de la semilla, o sea, de lo que tú sembraste. Y cuando la raíz llega a un punto donde no puede penetrar más, ¿qué crees que pasa? Deja de crecer y pierde vitalidad. Y al dejar de crecer y perder vitalidad, entonces ahora no tiene fuerza para contrarrestar el calor del día. Y cuando el calor del día viene sobre esa pequeña cañita o lo que sea que sembraste, le comienza a dar, no tiene vitalidad para sostener el calor. O sea, no hay sustancia dentro de esa caña para mantenerla viva. Por eso viene y se seca. Y Jesús les está enseñando a ellos algo que todos ellos conocían. Algo que todos ellos conocían. O sea, les está mostrando a ellos exactamente lo que pasa cuando la semilla no tiene tierra para enraizar y para crecer. Cuando ellos escuchan estas palabras de Jesús, ellos están imaginando el proceso de sembrar. Y mientras están imaginando el proceso de la siembra, y están ellos escuchando a Jesús, saben exactamente de lo que Jesús está hablando. Porque ellos saben lo que Jesús está diciendo. Pero ahora ellos, al escuchar a Jesús hablar estas palabras, deben ellos deducir ¿qué? Deben de deducir que lo que Jesús les está diciendo a ellos, que si el corazón de ellos está endurecido, la semilla va a caer y inmediatamente van a venir los pájaros y se la van a comer. Pero si la semilla, si por ejemplo tú muestras una apariencia amable, una apariencia buena, pero aún que muestras un rostro resplandeciente y sonriente, pero tu corazón está endurecido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer la semilla, la vas a recibir, pero no va a poder crecer porque tu corazón está endurecido. Es una roca. Y ellos, al escuchar a Jesús, automáticamente debieron haber entendido lo que Jesús les está hablando a ellos respecto a qué, respecto a la verdad, respecto a la palabra, que para poder ellos entonces, ¿qué? Para poder ellos recibir la palabra de Dios, tienen que tener un corazón preparado y dispuesto para recibir. Por ello lo primero que les dice a ellos, oíd. Pero si tu corazón está endurecido, no puedes oír porque no te interesa oír. Pero si tu corazón no está dispuesto, de nada te sirve el mensaje. ¿Por qué razón? Porque no estás dispuesto a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahora ven la imagen. Un suelo duro y ahora un suelo rocoso. Y ambos no producen crecimiento. No producen crecimiento.
Lo que nos lleva ahora al tercer punto. En el versículo 7, un suelo dividido ahoga el fruto. Un suelo dividido ahoga el fruto. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Nuevamente, la imagen que tú te pones, o sea, te pintas en tu mente, ¿qué es lo que miras en tu mente? Automáticamente la imagen que tú pones en tu mente es un campo lleno de espinas, ¿no? Lleno de árboles espinosos. Pero en sí no es así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y te voy a dar un buen ejemplo de ello. Por ejemplo, yo acabo de poner hierba sintética en el frente de mi casa. ¿Sabes lo que es la hierba sintética, no? Hierba artificial, o sea, hierba verde, ¿no? O sea, plástico en realidad es lo que es. Entonces, cuando sembramos todo, cuando pusimos todo aquello estaba muy, pero muy bonito, ¿no? Pero ahora en las orillas han comenzado a salir, ¿qué? Han comenzado a salir estas hierbitas de vicio, no sé cómo se llamen, y crecen rápidamente y son espinosas. Cuando nosotros sembrábamos el campo, cuando yo era un niño, tirábamos las semillas, sembrábamos, y cuando terminábamos de sembrar, se miraba todo muy bonito. Pero eventualmente, juntamente con lo que sembrábamos, comenzaban a crecer estas matojos, o sea, estas hierbas espinosas. Que cuando se llegaba el tiempo de la siega, tenías que amarrar, ponerte guantes y ponerte mangas largas, porque cuando ibas a cortar, te espinabas por todas partes. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que cuando tiraron la semilla, el campo estaba listo, estaba preparado, araron la tierra estaba limpia, pero esas hierbas de vicio, esos árboles, esas matas espinosas, aunque las arrancas, las cortas, eventualmente vuelven ¿a qué? A surgir. Y cuando surgen, crecen juntamente con aquello que tú plantaste. Y mientras van creciendo a la vez. Pero eventualmente esas plantas espinosas toman aún más fuerza que la semilla que tú sembraste y comienzan a crecer a una velocidad más rápida y eventualmente ahogan todo aquello que tú sembraste. Y esa es la imagen que Jesús les está pintando a ellos. Les está pintando a ellos esa imagen. Y traté de traerles una imagen para que ustedes la pudiesen apreciar y la pudiesen entender. Y de esa manera fuese más fácil poder mirar el mensaje de Jesús. Por ello, en el punto 4 que vamos a mirar de los versículos 8 al 9, nos dice la Escritura. Nos dice la Escritura en el versículo 8 y 9, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y 100 por uno. Ahora encontramos la buena tierra. Mis hermanos y yo teníamos, cuando éramos niños o jovencitos, un campo cada uno de nosotros. Mi papá nos dijo, ok, este es tu pedazo de tierra, este es el de tu hermano, este es el de tu otro hermano, y a todos ustedes son responsables de preparar la tierra, todos ustedes son responsables de lo que cada campo de eso produzca es para ustedes. Lo que saquen de ahí lo venden, lo hacen lo que quieran con ellos y eso es lo que ustedes van a usar para su sustento, o sea, para sus pagos de ustedes. Nos dieron a cada uno un campo. El mío estaba lleno de piedra, muy empedregado, tenía mucho monte, pero era un campo que estaba cerca de un arroyo. Era una mesa así, un plano bien bonito. Pero tenía mucha piedra. Entonces me di a la tarea de sacar toda la piedra, quitarle toda la piedra, quitarle todo el monte y comencé a arar aquella tierra. Tenía aquello 10, 11 años, 12 años si acaso. Y aramos aquella tierra y limpié la tierra, la cultivamos y mi primera cosecha fue una cosecha mucho mayor aún que la que mi papá había sembrado en sus campos de él. Y cuando terminamos, la miramos, dijeron ellos, ¿por qué razón ese pedazo de tierra tan pequeño comparado al que tiene
Mi papá, que es mucho más grande, ha producido más que el tuyo. Les dije, porque le saqué toda la piedra. Le saqué todos los árboles de monte que había ahí. Y le haré la tierra 3, 4 veces para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta revolver la tierra bien revuelta. Y después de revolver la tierra bien revuelta, sembré. Y después de sembrar, hermanos, aquello era... sembré maíz, las cañas de maíz eran como un tamaño más alto que yo. Las mazorcas, no les miento, eran como de este largo, así. Y era todo, oh, wow, oh, wow. No, es que todo está en la preparación de la tierra. La preparación de la tierra. Para que tu campo pueda producir, tiene que preparar la tierra. Si no preparas la tierra, no puedes producir. Y Jesús les está enseñando a ellos este principio. Pero a otro, dice, pero otra parte cayó en buena tierra. O sea, una tierra que estaba bien preparada. Le quitaron la piedra, le quitaste el monte, le quitaste todas las hierbas de vicio, y cuando la removiste, le diste la vuelta a la tierra 1 o 2 veces, la tierra quedó, pero lista para recibir la semilla y producir, como nos dice la Escritura, al 30, al 60 y al 100 por 1. Ahora, ¿sabes qué es lo que significa eso? Lo que significa es lo siguiente, que por una semilla que se sembró, produjo 30 veces más, 60 veces más y 100 veces más de lo que esa semilla se sembró. El averaje común de cuando tú siembras es que por cada semilla que tú siembras se reproduzcan o te dé 12 veces más. Ese es el averaje. Cualquier agricultor, cualquiera que siembra, te va a decir que ese es el averaje de todo lo que tú siembres. Y cuando Jesús dice acá que cuando la tierra está lista, que cuando la tierra está preparada, que cuando la tierra está bien cultivada, la tierra te va a producir un 30, un 60 o un 100 por 1. Pero tiene todo que comenzar en la preparación. Y cuando Jesús les enseña a estos hombres, o sea, aquellas personas que vinieron a escuchar a Jesús, esta porción de la Escritura, ¿sabes qué es lo que les estaba diciendo a ellos? Ustedes todos saben que para poder producir una buena cosecha, hay que trabajar. No solamente hay que trabajar, hay que disponerse. Hay que disponerse, hay que prepararse, hay que esforzarse para poder recibir o para poder levantar una buena cosecha. Y cuando Jesús les dice a ellos, oíd, les dice a ellos, depende de lo que este mensaje depende de ustedes. Si ustedes vienen con un corazón endurecido, no va a servir de nada mis palabras. Si ustedes llegan con una sonrisa en la boca, pero su corazón está endurecido, sí van a escuchar algo de lo que yo diga, pero eventualmente se les va a olvidar. O quizá algunos de ustedes vengan hambrientos, sedientos, deseosos, no de ver un milagro, sino de escuchar la palabra de Dios. Ustedes van a producir al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Van a producir qué? Van a producir mis palabras, las palabras del Padre. Van a cambiar sus vidas, van a transformar sus corazones. Pero la semana entrante, Dios mediante, el Señor nos va a dar la interpretación completa de esta parábola. Y vamos entonces a entender un poquito más respecto a lo que Jesús nos está diciendo en esta porción de la Escritura. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque ya se nos ha ido el tiempo. Vamos ahora a orar. Si se pueden poner de pie, por favor. Y después vamos a participar, hermanos, de la Santa Cena. Para que vayas ya preparando tu corazón, Padre. Te doy gracias, mi Dios, porque, Señor, aunque esta parábola, Señor, no les fue interpretada, Señor, a los oyentes, mi Dios, fue después enseñada a los discípulos de Jesús, porque para ellos era, oh Señor, la enseñanza, y para ellos, Padre mío, era el mensaje
queremos también nosotros este día, oh Padre mío, entender la base, el fundamento, Señor, de lo que esta parábola significa. Padre, muchas veces cuando leemos nosotros tu palabra, la escuchamos, y al escucharla, oh Señor, nos quedamos en blanco. No sabemos en realidad lo que estás diciendo o qué es lo que nos quieres transmitir. Quizás sea, oh Padre mío, porque llegamos, mi Dios, con un corazón endurecido. O quizá, oh Señor, lleguemos acá con una sonrisa, pero en sí nuestro corazón es un corazón de piedra, Señor. O quizá, oh Padre mío, vengamos con aquella hambre, aquella sed, aquel deseo de escucharte hablar. Y es ahí donde tu palabra nos llega, nos cambia, nos transforma. Y entonces comenzamos, mi Dios, a compartirla y a dar fruto para tu reino. Oh Padre, por favor, ayúdanos, mi Dios, para poder entender lo que tu Espíritu quiere enseñarnos a nosotros, la iglesia. Padre mío, gracias por ser tan bueno y por tener este tiempo con nosotros en tu presencia y en tu palabra. Ahora bendícenos y prepáranos, mi Dios, para lo que tenemos ahora, que es la Santa Cena. Prepara nuestro corazón, prepara nuestras almas, prepara nuestra mente y prepáranos, Padre mío, para escuchar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.